Bien, pues buenos días a todos mis hermanos, hermanas en Cristo que están aquí ya reunidos, a quienes están conectados por internet. Vamos a continuar con la séptima enseñanza ya de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a ver la tercera parte de los versículos del 8 al 15 y le hemos titulado Transformados por el Evangelio de Jesucristo. Y le voy a dar lectura y repasamos brevemente, y yo creo que en 8 días ahora sí terminamos esta parte para entrar a la doctrina a partir del versículo 16. ¿Qué enseñanzas, mis hermanos, nos deja esta carta tan importante en el Nuevo Testamento? Dice Pablo, Romanos 1:8, le doy lectura. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Rápidamente repaso el versículo 9 y 10 y le seguimos. Romanos 1:9, vimos que Pablo dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El tema que vemos, o lo que vemos que sobresale en esta carta es, ya vimos unos romanos transformados por el Evangelio de Jesucristo, que su fe se divulgaba, pero un Pablo que veíamos en el versículo 8, que ahora daba gracias a Dios por la fe de los romanos, que ahora dice de que sin cesar hace mención de ellos siempre en sus oraciones. Es decir, vemos a un Pablo que ahora hace lo que todo creyente debemos de hacer, interceder unos por otros. Pablo dice que sin cesar hace mención de ellos siempre en sus oraciones, y no les conoce, y pone a Dios de testigo, ¿no? Ya lo veíamos hace 8 días. Es que todo creyente debiéramos estar intercediendo unos por otros. Santiago 5:16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Leíamos Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Incluso leíamos 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, el creyente debe ser un hombre, una mujer de oración por los demás. Por supuesto por los creyentes, ¿verdad? Intercediendo, tu hermano en la fe, tu hermana en la fe, alguna enfermedad que pidió, no ha venido, qué sé yo, pero hay muchos motivos de orar. Y dice Pablo, porque Romanos 1:9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar, constantemente hago mención de ustedes siempre en mis oraciones.
Eso lo veíamos hace 8 días. La pregunta es, ayer acabó una semana, ¿lo hicimos? ¿Oraste? ¿Oramos por la hermanita? Tal hermanito no ha venido. ¿Oramos? ¿Oramos por nuestros hermanos? Porque eso es un creyente, un intercesor. Porque de eso trata el estudio de la Biblia, oírla y obedecerla. Dice Jesucristo, nuestro Señor, en Lucas 11:28, la Reina Valera contemporánea, dice, Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y ¿qué? Y la obedecen. Entonces, si yo estoy aprendiendo que debo ser un intercesor y no lo hago, pues estoy escuchando y ¿qué? Y no obedeciéndola, estoy perdiéndome la dicha, la bendición de oír la palabra y obedecerla. Luego Pablo dijo esa expresión, nos detuvimos en Romanos 1:9, que Pablo decía que servía a Dios en su espíritu, y yo les explicaba que la palabra servir aquí es latreuo, que significa adorar, significa esta palabra rendir homenaje, ministrar, servir a Dios como muestra de adoración. Les explicaba yo hace 8 días que servimos a Dios de muchas maneras, no solo en la iglesia local, pero cuando todo lo que hacemos, todo lo hacemos como para Él, estoy sirviendo a Dios en mi espíritu, estoy rindiendo un homenaje al Señor en mi espíritu. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, todo, no nada más en la iglesia, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando yo sirvo en la iglesia local, lo hago como para el Señor. Cuando yo trabajo, debo hacerlo como para el Señor, etcétera, etcétera. Siempre debo hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. La versión Dios habla hoy dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Entonces, cuando yo sirvo, no debo andar viendo a ver quién me ve, a ver quién me reconoce, a ver quién me aplaude. Yo lo hago para el Señor. Otro texto dice, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, pero debo hacerlo como para el Señor. En mi trabajo debo hacer las cosas como para el Señor. Ser honesto, íntegro, puntual, trabajador. Cuando así lo hago, estoy sirviendo a Dios en mi espíritu, porque a Dios lo servimos no solo en la iglesia local, y debemos de hacerlo, claro, y servir en la iglesia, y aquí estoy, hermano, pero en todo, cuando soy un buen ciudadano, estoy sirviendo al Señor en mi espíritu. Cuando soy buen hijo, buena hija de familia, buen esposo, buena esposa, estoy sirviendo a Dios en mi espíritu, y eso significa que lo estoy adorando en todo lo que hago. Amén. Entonces, cuando dice Pablo, Romanos 1:9, sirviendo a Dios en mi espíritu, es que su vida, su testimonio de obediencia es para adorar a Dios. Luego vimos Romanos 1:10, que sigue diciendo Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Nuevamente, un Pablo muy distinto al que leímos en el libro de los Hechos antes de que fuera cristiano. Ahora lo encontramos rogando. La expresión rogar no es nada más, ay Señor, si se puede tal cosa. No, rogar es dedicar tiempo. Señor, quiero ir a ver a los romanos. Escucho que su fe se divulga, pero dame la gracia de ir a verlo. Es un Pablo cuyos intereses son ahora espirituales. Quiere ver a los hermanos en Roma, que ya explicamos que ningún apóstol fundó esa iglesia. Pablo no los conoce y quiere verlos. Tanto que en el penúltimo capítulo les decía, dice Pablo en Romanos 15:32, con este sentido de querer verlos, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces en Romanos 1:10 le ruega a Dios, pero nos detuvimos viendo algo muy importante, que dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El cristiano, mis hermanos, debe orar, clamar, puedes pedir por deseo, peticiones, anhelos, pero siempre sujeto ¿a qué? A la voluntad de Dios.
Señor, quiero hacer esto, Señor, quiero ir a ver Pablo decía a los romanos, pero si es tu voluntad, si no, no. El creyente ahora debe vivir, hace un rato cantábamos, he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Bueno, seguir a Cristo es obedecer su palabra, hacer su voluntad y orar, Señor, esto que voy a hacer es tu voluntad. Si no, no hacerlo. Primera Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. Él nos oye, significa Él atiende nuestra oración, pero necesitamos pedir. A veces pedimos si no es su voluntad y ni modo, Señor, me sujeto si no es tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero no estamos en la filosofía del mundo que dice, tú haz las cosas y ya después averiguas, ¿no? Tú haz lo que sientas, ¿no? Les decía yo hace 8 días que de repente a la iglesia se han metido esas enseñanzas motivacionales. Arriésgate en el Señor, ¿no? Arriésgate en el nombre de Jesús. No, el cristiano no vive vidas arriesgadas. El cristiano vive una vida de obediencia buscando la voluntad de Dios. Amén. No, es que los valientes son los que conquistan y no sé qué. No, Josué 1:7 dice que sí debemos esforzarnos y ser valientes. ¿Pero para qué? Ahí lo dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para eso se requiere valor. Para obedecer la palabra, para decir esto es pecado, no lo hago. Estoy en una tentación, no lo hago. Ahí se requiere el valor para ser obediente a la palabra de Dios. Pero el creyente debe orar siempre, si es tu voluntad, como Jesucristo. Leíamos Lucas 22:42, que oraba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, si puedo evitarme el dolor de morir en esa cruz, que pase. Pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Bueno, es que muchos oran al revés. Hágase mi voluntad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es lo que vimos hace 8 días, ¿no? Romanos 1:10. Un Pablo orando, Señor, si es tu voluntad, quiero oír. Porque no todo lo bueno, fíjense, no todo lo bueno que queremos hacer necesariamente es la voluntad de Dios. ¿Oyeron lo que dije? No, a veces quieres hacer algo bueno, loable, correcto, pero si no es la voluntad de Dios, no lo haces. ¿Se acuerdan de Pablo? Hechos 16:6. Pablo siempre compartiendo el evangelio y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ellos iban predicando, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos querían ir a Asia, pero el Espíritu Santo les dijo no, porque el Espíritu Santo de una u otra manera nos hace saber si esa es la voluntad de Dios o no. A través de su palabra, de un sermón, Él lo hace sentir en tu corazón que esa no es su voluntad. Y así Pablo, fíjense, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Ya veremos en 8 días que Pablo dice que había querido ir a verlos, pero ha sido estorbado. Ya veremos qué significa. Porque un día un hermano me dice, ay hermano, ahora fui estorbado para ir a la iglesia. ¿Y qué te estorbó? Un partido de fútbol. No, aquí el Espíritu Santo les prohibió. Y luego el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿A qué iban a Bitinia? A predicar la palabra, algo bueno, correcto, loable. Pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No se los permitió. O sea, vemos una vida de Pablo sujeta a la voluntad de Dios. No era malo lo que querían hacer en Bitinia, no era malo lo que querían hacer en Asia, querían predicar. Entonces, el creyente debe estar siempre buscando su voluntad. Esto que voy a hacer, esta decisión, este trabajo, esta carrera, etcétera, etcétera. En el día a día también debemos estar buscando la voluntad de Dios, sabiendo, como veíamos en Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué le jugamos al adivino? ¿Será o no la voluntad? Pues me voy a arriesgar. No, busca la voluntad de Dios.
Ahora, Romanos 1:10, algo que se me pasó a decir hace 8 días por el tiempo, es que vemos a un Pablo más enfocado en los demás que en él mismo. Desde el principio el saludo, quiero verlos, oro que sea la voluntad de Dios, doy gracias por ustedes. Vemos a un Pablo enfocado en los demás mucho más que en él mismo. Y esa debiera ser la vida de todo creyente. Una vida transformada por el Evangelio te empieza a llevar a ver por los demás antes que por ti. ¿Se acuerdan? Vamos a retomar ahora sí el martes 1 Corintios, ya son muchos martes en 1 Corintios, pero veíamos que una de las características del amor que Dios ha derramado en nosotros, que ahora podemos manifestar, dice 1 Corintios 13:5, que el amor, ahí lo subrayé, no busca lo suyo. En Filipenses 2 se nos insta a seguir el ejemplo de Jesucristo y dice, no mirando cada uno, ¿qué dice ahí? Por lo suyo propio, sino cada cual por los de los demás. Y ahí estaba Pablo, su oración era por los romanos, por los de Filipos, por los de Colosenses, los Corintios, etcétera, etcétera, siempre buscando el bien de los demás. Para eso quería ir a Roma, ahorita lo vamos a ver exactamente para qué, y es hermoso el propósito que Dios puso en el corazón de Pablo para ir a Roma, pero Pablo siempre buscando el bien. O sea, no crean que Pablo quería ir a Roma a turistear, ni tampoco les habló a los de Roma, oigan, necesito irme en burro 5 estrellas, un mesón, gran turismo. No, porque alguna vez un hermano en Cristo se dio a la tarea, ahora ya lo quitaron, pero en una de sus páginas de esos falsos maestros famosones que te dicen, invítame a predicar, pues los invitó, hizo todo un estudio de investigación, lo que le cobraban, lo que le pedían, hotel de tal característica, vuelo en primera clase, no sabe cómo se las gastan y lo tenía documentado, nos lo enseñó, no nos cuenteó, no dijo, me lo imaginé, lo que pedía ese hombre por ir a verlos. No, Pablo quería ir con ellos, ¿para qué? Versículo 11 que ya no lo vimos, vean ahí, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Para qué quería ir a verlos? Para comunicarles algún don espiritual, ahorita vemos qué significa, ¿eh? A fin de que seáis confirmados. Pero lo primero que les dice es, deseo verlos. Hay un deseo en su corazón. La palabra deseo, epipotseo, en el griego significa un anhelo intenso. Cuando quieres algo intensamente, significa también anhelar grandemente, desear grandemente. O sea, Pablo dice, deseo verlos. Era un anhelo, o sea, los anhelos del creyente, los deseos del creyente se vuelcan a lo espiritual. Él quería verlos, yo me imagino verlos porque él ya había recibido noticias, porque lo escribió en el 8, de que su fe se divulgaba, o sea, van bien esos romanos, pero dice, deseo verlos, hay un deseo, un anhelo, eso es lo que hace el Evangelio, nos transforma, nuestros deseos ahora son por sobre todas las cosas espirituales. No deseaba verlos, insisto, para ir a turistear a Roma y ver el Coliseo romano. Era un peligro ir a Roma, mis hermanos, más para los creyentes. ¿Por qué? Pues Pablo sabía, él fue de los que perseguían y él mismo sabe cómo está la cosa. O sea, lo más calmado para Pablo hubiera sido, me quedo en mi casita a ver el Netflix, ¿no? El Netflix. No, pero ¿para qué quería ir? Quería ver qué le saca, a ver qué le saco a los romanos, porque en Roma, no. Ahí dice, para comunicarles algún don. A ver, ¿quién es el que reparte los dones espirituales? El Espíritu Santo, ¿no? 1 Corintios 12:11 que ya estudiamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno con en particular como Él quiere.
O sea, cuando dice Pablo, quiero comunicarles algún don, no es que iba a llegar a ver, ¿tú qué don quieres? Tómalo. Y ahí se arrastraba y se caía. Y recibía el don y no. A ver, y otro, a ver, vente, ¿qué don? No, Pablo no es el que reparte los dones. La expresión, regreso a Romanos 1:11, comunicar algún don, habla de que Pablo como apóstol podría ayudarles a crecer, a madurar, a ejercer sus dones para que edifiquen la iglesia. O sea, acuérdense que es una iglesia que no fue fundada por un apóstol. Pablo sabe de esa necesidad, él quiere ir para establecerlos, ahí dice al final, para confirmarlos, o sea, tenían conocimiento, seguramente les decía yo en la introducción de esta serie, que fueron cristianos comunes los que les compartieron, pero no habían tenido una enseñanza correcta. Entonces Pablo dice, yo quiero comunicarles algún don, la expresión significa ayudarles a crecer, a servir a Dios, a usar esos dones que el Espíritu Santo les da. Pablo como apóstol, como ministro, porque eso es lo que debe hacer todo pastor, todo ministro, prepararlos, equiparlos. ¿Se acuerdan de Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya vimos que esos ya no hay. No, pero yo conozco al apóstol fulana. Ya el último de los apóstoles, el abortivo, ¿quién fue? Pablo. A otros profetas, ya no hay profetas en el sentido pues de que Dios les revelaba cosas para comunicar al pueblo, no, ya está la palabra profética más segura, la Biblia ya está completa. Evangelistas, eso sí hay, ¿verdad? Los que tienen, todos evangelizamos, pero hay evangelistas, hay gente que es de verdad, se sienta y hasta las piedras les comparte. Luego dice a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué Dios puso a los pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen, el pastor, los maestros, tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y eso quería Pablo, al comunicarles algún don, prepararlos para que siguieran llegando la obra, para que crecieran, para que maduraran, porque esa es la obra, la responsabilidad de un pastor. O sea, Pablo ya sabía que la fe de ellos se divulgaba, su testimonio era bueno, Pablo daba gracias a Dios, ¿se acuerdan? Doy gracias a mi Dios de que su fe se divulga, pero quería ir, dice aquí, a comunicarles un don, a prepararlos, a instruirlos. Esa es, vuelvo a poner Efesios 4:12, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ahora, ¿cómo los prepara un pastor? Me faltó mi Biblia aquí, no la saqué de ahí. Con la palabra de Dios, con la Biblia, no hay otra herramienta. Vamos a recordar 2 de Timoteo 3:16. Gracias, es que mi Biblia siempre es importante tenerla aquí. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Al pastor Timoteo, toda la escritura, toda es inspirada por Dios, toda, de Génesis, Apocalipsis. Mateo, cuando empieza en el capítulo 1 con una larga genealogía, es inspirada por Dios y es útil, toda. ¿Para qué? Para redarguir. O sea, cuando andamos medio mal, ándale, bibliazo. Para corregir, ya te desviaste, bibliazo. Para instruir, esto es así, esto es asado, para instruir en justicia en el camino del Señor. Vean, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso debe hacer un pastor, traer la Biblia, pura Biblia. La Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
A veces no nos gusta, ¿no? El pastor siempre. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando tú veas, y tú que me escuchas en internet, un pastor que no se dedica a predicarte la palabra, que se dedica a dar su testirollo o anda trayéndote mensajes motivacionales y te anda hablando de quién sabe qué libros, que no es la Biblia, huye de esa iglesia. Órale, vámonos ya, vámonos de ahí. Huye. Un día me dijo una persona, es que mire, es que no, como si falta palabra, pero miren, mis hijos están bien entretenidos ahí. Entonces no quiero sacarlos, es que pastor, ahí se sienten bien. Si no está instruyéndote con la palabra de Dios, huye. Ahora, si quieres entretenimiento, pues búscate un club social. Pero los pastores estamos para llevarles la palabra. La palabra que es útil, no necesitamos herramientas, y a ver, me voy a traer el último libro de quién sabe quién, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es suficiente, poderosa, y ya veremos Romanos 1:16. Alguna vez les platicaba y ahora no encontré la imagen, no me la pongan todavía la imagen. Pero hoy hay una preocupación en muchas iglesias, especialmente por los jóvenes. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos? Están preocupados. ¿Cómo los atraemos? ¿Saben qué hay que hacer con los jóvenes? Predicarles la palabra. No hay otra cosa. Miren esta imagen que me encontré por ahí. Está ahí una persona y dice, a ver, ¿qué hacemos para traer más jóvenes? Sí, a ver, ideas nuevas. Y si les traemos juegos, si los entretenemos, y dice alguien, y si les hacemos fiesta y les ponemos buena música, otro, si los llevamos al parque a divertirse, y por ahí sale alguien y dice, ¿y si les enseñamos la Biblia? Y todos, sáquenlo, fuchi. Así parece hoy. Los niños, los adultos, los jóvenes, los ancianos necesitamos la palabra de Dios. Es poderosa. Están muy preocupados a ver cómo atraerlos. La palabra de Dios es poderosa, no necesita ayuda. Había un hombre, no sé si ya murió, Josh McDowell. Pero yo recuerdo que oía ese testimonio porque un día Dios lo llevó a predicar ahí en los barrios bajos de Nueva York, los barrios negros donde asesinatos, todo. Y sintió del Señor ir a predicarles a esos asesinos. Y pidió consejo y alguien le dijo, no, pues llévales música y otros. Llegó un día con la palabra de Dios, se puso a predicar, dice, ver a esos hombres de casi 2 metros rendidos ante el poder de la palabra de Dios. No les llevó entretenimiento, no les llevó música, les llevó la palabra de Dios. Eso necesitamos. Si tú estás en una iglesia que te enseña la palabra de Dios, mantente ahí. Hay mucha gente que se la pasa brincando de iglesia en iglesia. El domingo voy a esta iglesia y el martes a lo mejor la esposa me voy a otra, al de damas, porque allá me gusta el de damas. Y mis hijos se van al de jóvenes en quién sabe dónde. Y el esposo se va a no sé dónde. Si estás en una iglesia y te enseñan la palabra de Dios, ahí estás bien. Si no, vete de ahí y busca la palabra de Dios. Amén. Para muchos es aburrida. Yo les dije que una vez llegó una persona y dijo, ay pastor, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, usted pura Biblia ya, que tráiganos algo nuevo. Le digo, pero ¿cómo? O sea, la palabra de Dios es suficiente. El día que nos apartemos de la palabra de Dios, lo perdimos todo. Amén. El joven pastor Timoteo, y alguien me preguntó el otro día, hace un tiempo, ¿por qué usted dice que el joven pastor Timoteo, que lo conoció? Pero no, según la historia, cuando Pablo le escribe su segunda carta, tenía entre 30 y 35 años. O sea, era un chavalo. Si yo me siento joven, hasta me dan ganas de poner un pin de esos, me siento joven, pregúntame cómo, ¿no? Como esas empresas multinivel. No, vean lo que le dice Pablo al joven pastor Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que entretengas a los creyentes en la iglesia. ¿Así dice? Dice, que prediques la palabra. Nada más. Nada más. Y en la iglesia había niños, jóvenes, adultos, ancianos. Tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, a veces no nos gusta, pero es labor de un pastor, con toda paciencia y doctrina. La Nueva Traducción Viviente dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y ¿qué? Y buena enseñanza. Entonces, eso es lo que quería Pablo, Romanos 1:11, cuando dice en Romanos 1:11, comunicarles algún don, quiero prepararlos, quiero ayudarles a ejercer sus dones, a crecer, a madurar, a equiparlos, independientemente de que sí, Romanos 1:8 dice que su fe se divulgaba, él quería ir a esa iglesia a instruirlos en la palabra, a predicarles la palabra de Dios. Ese era su deseo. Y vean que dice, deseo verlos para predicarles la palabra. Ya lo veremos en los siguientes versículos. Entonces, nada que ver. Hoy muchos mensajes que se oyen en los púlpitos están centrados en el hombre, en la prosperidad, y tú puedes, y tú eres exitoso. La palabra de Dios, el mensaje habla de que Dios quiere transformar nuestra vida para que cada día se parezca más a la de Cristo. Entonces ahí les dice Pablo, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Fíjense lo que le escribió a los de Tesalónica, que también les lleva el evangelio. Por sobre todas las cosas, la función de un pastor es llevar el evangelio, la palabra. Y les dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también ¿qué? Nuestras propias vidas. Vean cómo es otro Pablo. Antes buscaba matar cristianos, ahora está dispuesto a dar su vida por ellos. Ya les había entregado el evangelio, dice, pero si hubiera sido necesario, les hubiera entregado mi vida. Entonces vemos a un Pablo ocupado en los demás. Eso hace el evangelio. Y cada uno meditemos, mi vida está siendo transformada, cada vez me intereso más en lo de los demás y menos en lo mío. Cada uno delante de Dios. Luego les dice Pablo, dice, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, y reafirma, dice, a fin de que seáis ¿qué? Confirmados. La palabra confirmado es la palabra esterizo. De ahí viene la palabra estaca. Habla de poner en tierra firme. Significa fijar firmemente, establecer, confirmar. O sea, Pablo sabe que van bien porque su fe se divulga, pero necesitaban la dirección de un ministro del Señor. Acuérdense que Pablo fue llamado a ser apóstol, lo estudiamos en los primeros versículos. Si es un hombre llamado por el Señor, tenía toda la capacidad, la responsabilidad de ir y confirmarlos. Para eso quería ir, para confirmarlos. Mientras llega, pues el Espíritu Santo le inspiró toda esta carta que ya avanzaremos. Yo todavía no acabamos esta parte, pero que es hermosa y llena de doctrina. Entonces, vean que el propósito era darles enseñanza que los mantuviera firmes. Hay un versículo en 1 Corintios 2:12, porque a veces alguien dice, no, yo estoy firme en el Señor. Cuidado, no te la creas. Todos los días es una batalla, dice Pablo. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. O la versión Dios habla hoy. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, nunca pensemos, yo ya estoy tan fuerte espiritualmente que no, yo ya estoy del otro lado. No, cada día hay una lucha, cada día enfrentamos tentaciones. Hay que estarnos afirmando, y por eso un pastor siempre está, hermanos, y exhortando, y exhortando, y exhortando. Y a veces tenemos que repetir las cosas muchas veces. Un día me dijo una persona, fíjense, hace algunos años, me dice, ¿qué va a predicar hoy, pastor? Me habló. Le digo, Salmo 23.
Uy, pastores, se me lo sé hasta en hebreo. Ay, cuando predica algo nuevo me habla. Fíjense. Así, mis hermanos, cada enseñanza que esté fundada y bien interpretada, la palabra de Dios es útil, aunque ya la conozcas. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3:1. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas. A veces uno es repetitivo. Hermanos, congréguense, hermanos, tal. Dice, no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. La versión de Dios habla hoy, dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Aunque te repitan y te repitan y te repitan algo, por algo el Señor lo quiere. ¿Cuántos conocían ya la carta de Romanos? Hace 16 años la estudiamos y aprendimos. Yo me acuerdo que fue un parteaguas en esta iglesia local, porque nos sentó doctrinalmente en muchas cosas que de pronto como que nos estábamos desviando. Entonces, yo lo que quiero decir, ¿a poco no? Hoy que la estamos volviendo a ver, pues aquí le tocó a Rafa, a Eli, a mi esposa, a Omar, ¿a poco no estamos aprendiendo nuevas cosas? Y es la misma carta, no cambió, es la misma, es la misma Biblia, o sea, literal, físicamente. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, es viva, es eficaz. Yo estoy aprendiendo más, digo, esto no lo había visto. Esto, porque tengo mis notas de aquellos años. Siempre guardo mis notas digitalmente. Y entonces digo, esto no lo había visto. Entonces, para eso está un pastor. Voy a volver a leer Efesios 4:11. Pongan mucha atención, porque voy a leer más versículos de ahí. Dice, y él mismo está hablando de Jesucristo. Él mismo constituyó. Él es el que pone o puso a los apóstoles, a los profetas, y él pone a los evangelistas, a los pastores y maestros. Ya lo explicamos en la introducción. Nadie debería estar detrás del púlpito sin haber sido llamado por el Señor. Nadie. Y por estar detrás del púlpito sin haber sido llamado es que vemos las barbaridades que se ven hoy en día. Pero bueno, dice a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, equipar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta? ¿Para qué se les predica la palabra? Versículo 13, ahí viene. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Ser como quién? Como Jesucristo. Como Jesucristo. ¿Nos falta o no nos falta? Mucho. Pero ya veremos en Romanos 8:29 y lo estudiaremos con profundidad, aunque ya lo hemos mencionado muchas veces, que Dios a los que antes conoció y predestinó fue para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la palabra imagen, eikon, significa una copia exacta. Entonces, como nos falta mucho, ¿hasta cuándo van a estar los pastores en las iglesias predicando la palabra de Dios? Hasta que venga el príncipe de los pastores. Amén. Entonces, ¿para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. A mí me ha tocado hermanos que llegan de repente, hermano, ya entendí. Porque andan de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. Ya entendí, la salvación no se pierde. Y me los encuentro un año después. No, pastor, ya entendí. No, sí se pierde. Y te los encuentro, no se pierde. O quién sabe. Están niños fluctuantes. No están confirmados en la palabra, firmes, esterizo. Dice, andan llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ahí están unos, yo soy calvinista, no, yo arminiano. Y tómala. En las redes se echan unas peleadas los calvinistas con los arminianos, que son las corrientes más grandes conocidas dentro del cristianismo, los que creen que la salvación se pierde, los que creen que no, los que creen en la predestinación única de parte de Dios, los que creen que no. Y a mí me han preguntado, usted pastor, ¿usted qué es? Defínase. Pues cristiano que sigo la palabra de Dios y la estudio y oro que el Espíritu Santo me dé el entendimiento para no equivocarme. Y si un día me equivoco, lo tendré que reconocer. Pero no ando, soy arminiano, soy fulano. Otros ya se dicen según el predicador al que siguen.
¿Se acuerdan los corintios? Soy de Pablo, soy de Apolos. No, son inmadureces, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son susceptibles de caer en los engaños. En cambio, dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo viene unido, concertado entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Romanos 1:11, un Pablo interesado en ellos, deseaba verlos para confirmarlos, para afirmarlos en la palabra. Pero el versículo 12 me dejó muy claro a ese hombre Pablo verdaderamente transformado por el poder de Dios. Dice Pablo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este es un Pablo, mis hermanos, humilde, transformado, que dice que quiere verlos, vean para qué, para hacer, ¿qué dice ahí? Mutuamente confortados. La palabra confortados viene en dos sentidos. El primero es consolar. De hecho, mutuamente confortados es una sola palabra en el griego, es sumparakaleo, consolar juntamente. ¿Qué está diciendo este apóstol, que muchos llaman el gran hombre de Dios, pero en realidad es un hombre de Dios obediente, usado por un Dios grande, pero que es un siervo de Dios, que Dios lo usó poderosamente en la predicación del evangelio, y les dice a unos romanos que no conoce, necesito consolarlos, pero ser consolado también por ustedes? Qué humildad. Él no dijo, ahí va el ungido de Dios, que lo necesitan. ¿Han visto cómo se paran algunos predicadores? Yo he visto predicadores hasta con guaruras. De veras, con guaruras, no los puedes tocar. Aquí dice Pablo, yo, el apóstol Pablo, necesito ser confortado de parte de ustedes y confortarlos yo también. Es un hombre transformado, un hombre humilde. Reconoce en su humanidad Pablo que es un hombre que necesita consuelo también. Miren, no debería ser, pero el ministerio pastoral muchas veces es de los trabajos más solitarios, más incomprendidos a veces. Somos presa fácil del juicio. Ay, el pastor, qué mala prédica se aventó hoy. Para mí que ni se preparó, no me gustó el sermón. ¿Ya viste cómo vino vestido? Ay, bueno, uno se echa unos taquitos de pastor que ni en la gringa 4 venden. De verdad. ¿Han probado los de la gringa? No, qué tacazos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo necesito ser confortado, es decir, los pastores también necesitamos consuelo o ser confortados. El pastor necesita de su congregación, la congregación necesita de su pastor. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo se los digo, yo necesito de ustedes como pastor. Nos necesitamos. Hace muchos años, estaba yo chavalito, yo creo unos 8 años, y había una telenovela que fue muy famosa, yo me acuerdo hasta de los artistas, Verónica Castro, Rogelio Guerra y Eduardo Capetillo, Guillermo Capetillo. La novela se llamaba Los ricos también lloran. Yo creo que se podría hacer una serie del Netflix que dijera, los pastores también lloran. Porque lloramos, sufrimos, no solo la iglesia, el pastor también necesita consuelo. Por eso Pablo dice, yo quiero ir para que seamos confortados mutuamente. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a Timoteo, y lo leímos, no sé si la semana pasada, 2 de Timoteo 4:9, que le dice, procura venir pronto a verme? En el griego hay un sentido de urgencia. Ven, Timoteo, me urge. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O
sea, Pablo no era Superman, Pablo no era yo todo lo puedo. Claro que el Señor nos consuela, claro que el Señor nos da paz, claro que para el Señor no hay imposibles, pero el Señor le gusta usar a la iglesia para que entre nosotros nos consolemos, nos confortemos. Vean cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Imagínense ese Pablo, el apóstol de Jesucristo, que fue a los gentiles, que yo creo por lo que leemos en el Nuevo Testamento, que fue el que alcanzó más personas con su ministerio para el evangelio. Le dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Yo me lo imagino llorando al escribir esta carta. Ven, porque Demas me abandonó, porque los pastores también lloran. Y Pablo les dice: necesito, en el versículo 1:12 de Romanos, dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Esta palabra confortado significa también, en segundo lugar, ser alentados. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce muy bien cuando dice: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría, vean ese Pablo, qué humildad de Pablo, me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Es Pablo. Pablo dice 2 Corintios 12, ustedes lean 2 Corintios 12, donde dice que fue llevado al tercer cielo, vivió unas experiencias impresionantes que no narró ni contó, porque su objetivo no era contar lo que el Señor lo hizo al arrebatarlo allá al paraíso. Pero ese Pablo ahora dice: necesito ser alentado por ustedes. Hermanos, nos necesitamos. Ustedes necesitan del pastor, el pastor necesita de ustedes, tú que me escuchas, tu pastor necesita de ti y tú necesitas del pastor. Así es como Dios lo diseñó, y vemos la humildad de Pablo al reconocer: quiero ser alentados por la fe de ustedes. Ahí está Romanos 12:2 otra vez en la Nueva Traducción Viviente. También me gustaría recibir aliento de ustedes. Saben que a veces nos falta humildad. A mí me ha tocado oír cristianos, a lo mejor les ha tocado uno de estos casos que dicen: yo no voy a ninguna iglesia, yo mi casa, mi Biblia, tengo al pastor de pastores y no necesito la iglesia. ¿Han oído gente así? Andan mal o no conocen el evangelio, porque la palabra de Dios, fíjense para qué Dios diseñó, entre otras cosas, el congregarnos. Hebreos 10:24, vean lo que dice en el mismo sentido que Pablo: y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Ya vieron? Estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. O sea, tú puedes ayudar a otro hermano te puede ayudar. Necesitamos, mis hermanos, ayudarnos entre nosotros. El Señor me ayuda, sí, pero le place usar como instrumentos a tu hermano y a tu hermana en Cristo. Y Pablo quiere ser ayudado por unos romanos que no conoce, por unos romanos que les falta doctrina, porque mi hermano y mi hermana, cualquier hermano, hermana en Cristo puede ser un instrumento para estimularte, para ayudarte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? Siguiente versículo, el 25, ahí viene. No dejando de qué, de congregarnos. Por eso les decía, el que dice: yo aquí mi casa y mi Biblia y yo aquí solo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo quiero referirme, si hay alguien que nos escucha que no se congrega, vente, te necesitamos. Es decir, si no hay un problema de salud que te imposibilite, estás postrado, hay algo que te imposibilita venir, bueno, se entiende, pero si no, vente,
te necesitamos. Quizás alguien te hizo cara de fuchi, alguien te vio mal. Perdona, olvida y vente, porque nos necesitamos, dice la palabra de Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso necesitamos, dice aquí, no dejar de congregarnos. La iglesia debe ser una unidad. Lo decíamos hace 8 días, interesarse unos por otros. ¿Qué oró Jesucristo en Juan 17:20? Vean lo que ora. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos que han de creer en Jesucristo por la palabra de los apóstoles? Nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla de unidad, de unidad. Los hermanos unidos en armonía reciben la bendición de Dios. Voy a terminar hoy leyendo el Salmo 133. Pongan mucha atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y miren qué pasa cuando los hermanos habitan en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ve y congrégate, vuelve a tu congregación, tú que no te congregas. La versión Dios habla hoy es un poco más clara, dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja hasta la barba, hasta el cuerpo de su ropaje. Es como el rocío del monte de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Así como Pablo en Romanos 1:12, les dice: quiero alentarlos en la fe, pero me gustaría recibir aliento en la fe. Necesitamos ser alentados unos por otros. Quiero que se pongan de pie antes de orar. Y quiero invitarte a hacer algo. A lo mejor ahí tienes a tu familia cerca, pero muévete de tu lugar y dile a un hermano o hermana que no es tu familiar: te necesito en Cristo. Si realmente lo necesitas, díselo. Nos necesitamos. Nos necesitamos alentar, dice la palabra de Dios, unos a otros a la fe. Aleluya. Somos la familia de Dios. No hay hermano que esté aquí de sobra. Dios lo quiere usar para tu bendición. Aleluya. Mientras están ahí, reflexionemos, mis hermanos. Aleluya. Meditemos esta mañana de lo que hemos aprendido de Pablo, un Pablo interesado en los demás antes que en él. Así está nuestra vida, interesada en los demás. Nos interesamos, somos capaces de quitar de pronto nuestra comodidad para ayudar a un hermano, a una hermana en Cristo. Seamos sinceros delante de Dios. Recuerden que nos congregamos, sí, para recibir la palabra, por supuesto es fundamental. Necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios, afirmados, confirmados, pero necesitamos alentarnos mutuamente. Quitar el orgullo y un día reconocer: necesito que ores por mí. Claro, recurrimos a Dios en primer lugar, Él es nuestro amparo y fortaleza, pero Él usa a los creyentes, a tus hermanos en Cristo, para que nos confortemos.
hermanos que no se congregan, congrégate, congrégate. No es solo el anhelo del pastor, es la ordenanza de la palabra de Dios, que nos congreguemos para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Aprendamos de esa transformación de Pablo, que ahora estaba dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo ha hecho el Evangelio en tu vida y en mi vida. Seamos humildes para reconocer que cualquier hermano en Cristo puede ser usado por Dios para ayudarme. No creer que porque tengo más años en Cristo, o soy el pastor, o tengo mucho tiempo en una iglesia. Todos nos necesitamos. Pablo necesitaba de esos romanos a quienes no conocía. Tú y yo nos necesitamos. Por sobre todas las cosas, necesitamos la guía, la dirección y el amor de nuestro Dios que nos derrama cada día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta tarde calurosa también hay un calor de hermanos en Cristo. Que no se pierda, que no se quede en una acción momentánea, que nos interesemos. Yo oro porque esta unidad sea verdadera, real y permanente. Señor, todos pasamos dificultades, los pastores también. Hay tristeza cuando un hermano se va de la iglesia, cuando algo pasa, pero donde tú nos has puesto, Señor, seguiremos firmes mientras haya un alma que necesite el Evangelio. Que tu gracia, tu dirección nos guíe cada día, Padre. Gracias por esta carta que inspiraste a través de tu Santo Espíritu al apóstol Pablo, porque nos enseña tantas cosas. Y no hemos entrado a la doctrina todavía, pero es emocionante ver lo que el Evangelio hizo en esas vidas. Pero más emocionante ver lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, que por su obra hoy podemos estar aquí y hemos sido transformados y seguimos siendo transformados, porque tú comenzaste la buena obra que perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.